Muy buenas tardes compañeros, bienvenidos a otra cápsula de conocimiento y el tema que vamos a ver hoy es cómo utilizar el método GET. El método GET del servidor pues lo teníamos así y lo que sirve o el objetivo es obtener un conjunto de registros, es devolver un conjunto de registros al frontend. Entonces para este caso devolvería un conjunto de vehículos o devolver una información específica. El problema es que si yo quiero enviar al método GET, por ejemplo, una placa para buscarlo en esa estructura que llamamos para este caso datos, que es la que contiene el conjunto de carros, el problema es enviar una variable como tal, que si yo quiero buscar en esa estructura, yo quiero buscar un vehículo, pues lo más normal es enviar entonces la placa y de acuerdo a esa placa, pues buscarlo en toda la estructura. Entonces, uno que pensaría que así como llamamos el método post se llamaría muy similar, pero en vez de post le colocaríamos get. Y acuérdense entonces que cómo funcionaría más o menos. Llamaríamos al servicio. En este caso este servicio se llama listar vehículos. Entonces vamos a copiarlo, listar vehículos. Entonces acá llamaríamos a vehículos y pensaríamos que se maneja muy parecido a como se maneja el post, que después de la coma enviaríamos los datos, que en este caso necesitaríamos enviar solamente la placa. Pero miren que él me sacó un error, porque él no deja enviar. Cuando yo después de la coma lo que envío se envía por body. Él no deja enviar por body, cuando es un método get, no deja enviar información. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Obviamente no puedo hacer eso. Pero lo que yo sí puedo hacer es enviar información en esta URL. Entonces lo que yo puedo decir es que voy a enviar una placa y que esa placa va a tener el valor de lo que me llegó acá al método, siempre es la placa, que este valor fue lo que digitaron en la interfaz gráfica. Si no se acuerdan, les recomiendo que vayan al video pasado y digamos que entonces así por medio de esta sintaxis estaría enviando entonces la placa, entonces la estaría agregando o se estaría enviando por la URL. Ahora bien, ¿qué debo hacer yo en el servidor? Pues en el servidor, como vamos a consumir el método get, le tengo que decir entonces que le va a llegar una placa y que coja ese valor de esa placa, así con 2 puntos. Ahora, ¿qué quiero hacer? Voy a recorrer la estructura llamada datos buscando la placa. Y si esa estructura y si esa placa se encuentra, voy a volver un mensaje de que se encontró la placa. Y si no se encuentra, pues un mensaje de que no existe. Entonces voy a crear una variable, va a llamar mensaje, que va a inicializarse con que no se encontró. Vamos a suponer que no se encontró la placa. Listo. Ahorita, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recorrer la estructura mediante un ciclo. Entonces voy a recorrer la estructura que me tiene los carros. Esta estructura la llamé datos, entonces le voy a decir acá, mediante este for each, entonces que me recorra entonces esa estructura, pero entonces voy a buscar la placa. Entonces le digo sí, en la estructura que llamé datos, en el campo en el que vaya, coja la placa, y si es igual a la placa que me enviaron desde el frontend, ¿cómo lo hago? Entonces le digo, acuérdense que rec es por donde me llega la información del frontend. Entonces le digo acá, rec, que es request, rec punto, ya no es body como hacíamos con el post. Miren que con el post hacíamos con body, sino que ya es así, placa, que es la placa que me están enviando, la variable placa. Entonces, si eso llega a pasar es porque se encontró. Entonces, mensaje, le cambio el valor por se encontró la placa. Y si encontró la placa, pues simplemente vamos a devolver ese mensaje. Entonces, aquí le diríamos que devuelva el mensaje. Entonces, el mensaje va a llegar al frontend. ¿Qué mensaje va a llegar? Pues si encontró o no encontró la placa. Entonces, repasando rápidamente. El método get, para utilizar un método get y yo quiero enviar información mediante el método get al backend, tengo que enviarla mediante su URL.
El método get está hecho para devolver información, entonces tengo que decirle que por favor los datos que me van a enviar del servidor, por favor para este caso, muéstrelos por la consola, muéstreme esos datos. Pero obviamente yo podría devolver esos datos al componente que me haya hecho esa llamada, pero lo estamos mostrando acá directamente en el mismo servicio. Entonces envío los parámetros mediante el URL, los datos que yo necesito enviar mediante el URL por el método get, y simplemente lo que estoy haciendo acá en el backend es entonces cuando llamen a este servicio, pues voy a recorrer la estructura llamada datos, que es la que me contiene para este caso los vehículos, buscando la placa, y si encuentra, pues el mensaje va a cambiar, y cuando termine, encuentre o no la placa, pues va a devolver el mensaje. Ahora bien, guardo acá, archivo guardar, guardo los cambios y tengo que parar el servidor con control C y vuelvo a levantar el servidor y vamos a mirar, vamos a enviar datos a ver. Una placa que yo sé que no existe y me dice que no se encontró la placa. Pues porque obviamente la placa de DD no existe en ninguno de estos dos carros. Entonces voy a colocar esta placa que existe y acá debería decirme que se encontró la placa. Miren, se encontró la placa, pues porque esa placa sí existe. Espero pues que hayan entendido el video. Cualquier duda que tengan me la pueden dejar en la caja de comentarios. Muchas gracias.